Si pensamos que la vida en la Tierra tiene unos 4.000 millones de años, nuestra propia historia es apenas el último parpadeo. Somos, como quien dice, unos recién llegados, pero nuestra aparición lo cambió absolutamente todo. Así que vamos a meternos de lleno en cómo empezó esa historia. La pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Qué pasó para que un grupo de primates africanos de repente se desviara de su camino evolutivo y comenzara un viaje, un viaje completamente nuevo? No fue algo que pasara de la noche a la mañana, claro. Fue un proceso muy lento, pero con un catalizador potentísimo. Pues sí, parece increíble, pero todo arranca con un movimiento tectónico. Hace millones de años, la Tierra en África literalmente se partió. Creó una barrera geográfica brutal, el Gran Valle del Rift. Y esa fractura dividió a las poblaciones de primates. Para los que se quedaron al este, su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. A ver, es que el Valle del Rift bloqueó las nubes húmedas que venían del Atlántico. El resultado, los bosques tropicales desaparecieron y en su lugar apareció la sabana, llanuras enormes de hierba altísima. Para sobrevivir ahí, para encontrar comida y para poder ver por encima de la vegetación, nuestros antepasados tuvieron que hacer algo radical, ponerse de pie. El bipedismo no fue una elección, fue una pura necesidad. Y lo más importante, les liberó las manos. A partir de este momento, la evolución humana no es una línea recta, ¿eh? Hay que imaginársela más bien como una carrera de relevos. Cada especie aporta una innovación fundamental, una pieza clave que le pasa a la siguiente y así, poco a poco, se va construyendo el camino que llega hasta nosotros. Y aquí los tenemos, a los protagonistas de esta carrera. Desde el Australopithecus, que fue quien dio ese primer paso fundamental, hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Cada uno de ellos representa un salto evolutivo gigantesco. Empecemos por el principio, con el Australopithecus. Apareció hace unos 5 millones de años. Como vemos aquí, su rasgo clave, su gran aportación, es que ya caminaba sobre 2 piernas. Este paso es lo que lo convierte en un homínido, un miembro de nuestra familia evolutiva. Pero, y esto es muy importante, todavía no fabricaba herramientas. Era un pionero, sí, pero la revolución tecnológica aún no había empezado. Y aquí es donde llega el gran cambio. Hace 2 millones de años aparece el Homo habilis. Su nombre ya nos lo dice todo, el hombre hábil. Fue el primero que tuvo la idea de golpear una piedra contra otra para crear un filo que cortase. Nos puede parecer algo súper simple, pero si lo pensamos bien, es el nacimiento de la tecnología. Con esta innovación se convierte en el primer miembro de nuestro propio género, el género Homo. 1 millón de años más tarde, el Homo erectus da 2 pasos de gigante. El primero lo cambió absolutamente todo. El control del fuego. De repente se podía cocinar la comida, lo que hacía la digestión más fácil y daba más energía. El fuego daba calor, daba seguridad contra los depredadores y se convirtió en el centro de la vida social. Y el segundo paso fue geográfico. Tuvo la audacia de ser el primer homínido en salir de África y empezar a poblar el resto del mundo. Saltamos ahora hasta hace unos 120.000 años para conocer a un pariente muy cercano, el hombre de Neandertal. Eran unos artesanos increíbles, con unas herramientas de piedra súper sofisticadas. Pero su innovación más alucinante, la más fascinante, no es algo que podamos tocar. Como se ve en la tabla, enterraban a sus muertos. Pensemos un momento en lo que significa eso. No es algo práctico para sobrevivir. Es un ritual. Es la primera prueba clara de pensamiento abstracto, de una mente que ya se pregunta ¿qué hay más allá? Y con todo este bagaje, con millones de años de innovaciones a la espalda, por fin entramos nosotros en escena. El Homo sapiens sapiens. Y nuestra historia es la de una expansión que no tiene precedentes. Nuestra historia, como la de nuestros antepasados, también empieza en África. Aparecimos allí hace unos 200.000 años, y desde esa cuna nos preparamos para un viaje que nos llevaría a todos y cada uno de los rincones del planeta, hasta que nos convertimos en la única especie humana sobre la faz de la Tierra. El viaje fue una auténtica epopeya, primero por toda África. Luego, hace unos 40.000 años, llegamos a Europa, donde, por cierto, convivimos un tiempo con los neandertales. ¿Y América? ¿Cómo se llegó hasta allí? Pues la clave fue la última glaciación. El nivel del mar bajó tanto que Asia y América quedaron unidas por un puente de tierra, lo que hoy es el estrecho de Bering, y lo cruzamos hace unos 15.000 años. Vale, ya tenemos el mapa general de la historia, pero vamos a bajar al detalle. ¿Cómo era, de verdad, el día a día de nuestros antepasados durante el Paleolítico, la antigua Edad de Piedra? Hay que imaginarse una vida en constante movimiento. Eran nómadas, no porque quisieran, sino por pura necesidad. Tenían que seguir los ritmos de la naturaleza, los rebaños de animales. Su mundo eran pequeñas bandas, tribus, y su hogar era siempre temporal, una cueva, una cornisa en una roca o una cabaña hecha con ramas.
Cada día era una lucha por buscarse el sustento, ya fuera cazando, pescando o recolectando. Muchas veces tenemos la imagen de que su existencia era algo terrible, muy corta, muy sufrida, pero ¿es esa la imagen completa? La verdad es que la estadística nos cuenta una historia un poquito diferente. Aquí está el truco, la clave de todo. La esperanza de vida media era muy baja, sí, rondando los 20 o 30 años. Pero esa cifra tiene un sesgo enorme por culpa de una altísima mortalidad infantil. La realidad es que si una persona conseguía superar los peligros de la niñez, tenía muchísimas posibilidades de vivir hasta los 50 o 60 años, una edad muy respetable incluso para épocas mucho más recientes. Porque nuestros antepasados no solo se dedicaron a sobrevivir, hicieron algo más, dieron un salto mental que, de hecho, nos define hasta el día de hoy, el nacimiento del arte. La pregunta es, después de todo ese esfuerzo por cazar, por buscar refugio, por mantenerse con vida día tras día, ¿quedaba energía para algo más? La respuesta es un sí, y además un sí rotundo. Y esa respuesta la encontramos en los lugares más profundos y oscuros de la Tierra. En las paredes de cuevas como Altamira, aquí en España, o Lascaux, en Francia, protegidas durante milenios, el Homo sapiens pintó las primeras obras maestras de la humanidad. Y lo curioso es que no están a la entrada, no, están en las entrañas de la cueva, en la oscuridad más absoluta. ¿Por qué pintar ahí dentro? La teoría que tiene más peso es que no era, digamos, arte por el arte. Tenía una función muy clara. Los prehistoriadores creen que esas pinturas de bisontes, ciervos, mamuts formaban parte de rituales mágicos. Pintar el animal era una forma de poseerlo, de alguna manera, de asegurarse el éxito en una caza que era vital para que la tribu sobreviviera. Y ojo, que esta explosión de creatividad no se quedó solo en las paredes de las cuevas, ¿eh? También crearon lo que llamamos arte mueble, objetos que podían llevar con ellos, pequeñas estatuillas de mujeres que conocemos como las Venus y herramientas del día a día como arpones o agujas decoradas con una habilidad y una belleza que son simplemente asombrosas. Desde un primate que se puso de pie en la sabana africana hasta un artista que pintaba en la más profunda oscuridad de una cueva, esa es la increíble primera historia de la humanidad. Una historia de innovación, de resiliencia y del nacimiento de una mente simbólica. Ellos nos dejaron un legado escrito en piedra y hueso. La pregunta ahora es, ¿cuál será el nuestro?